Hola hermanas, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la oración, ¿verdad? Porque nos toca orar unas por otras. Y pues bueno, yo busqué un tema y hoy vamos a hablar de la oración eficaz del justo, ¿verdad? En la Biblia, en el libro de Santiago 5:16 nos dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz, ¿verdad? Y bueno, una de las historias que nos habla la Biblia, que fue un hombre justo y que su oración fue oída por medio del Señor, que contestó, es la oración de Elías, ¿verdad? Muchas de nosotros hemos oído esta historia. Elías, un justo, orando fervientemente, ¿verdad? Y pues bueno, encontramos su historia en Primera de Reyes 18, ¿verdad? Si ustedes quieren leer la historia ahí en casita, ahorita no tenemos mucho tiempo. La adoración dice que hacían a Baal. Acuérdense que era un dios que ellos tenían y que se había generalizado en Israel. Por influencia de dos personas, el rey Acab y su esposa Jezabel, ¿verdad? Habían determinado matar a todos los profetas del Señor. Elías, profeta del Señor, se presenta ante el rey y le reta los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Acuérdense que Acera era otra diosa que ellos adoraban. Juntamente con todo el pueblo, para que cada grupo clamara y que se hiciera manifiesto quién era el verdadero Dios, ¿verdad? Y pues vemos que enseguida e inmediatamente se prepara el sacrificio de la adoración a Baal, y Acab y Jezabel, su esposa, habían determinado, dice, que matar a todos los profetas, ¿verdad? Y bueno, los profetas de Baal hacen su parte. Recuerden que danzaban alrededor, le gritaban y dice que se cortaban, dice. Y entonces dice que Elías todavía se burlaba de ellos. Háblale fuerte, dice, porque a lo mejor tu Dios está dormido, ¿verdad? Y entonces el pueblo estaba indeciso y estaba tratando de llegar a un acuerdo con el servicio y la adoración a Dios con el de el Baal. Y pues, hermanas, en Éxodo 34:14 nos dice: porque no adorarás a Dios ajeno, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, ¿verdad? Y ahí nos muestra que el pecado principal del pueblo no fue rechazar la adoración a Dios, sino pensar que podía combinarla o compartirla. Dios es celoso y no comparte su gloria y su majestad con nadie, ¿verdad? Nuestro Dios no quiere que lo compartamos con nada. Y pues bueno, también otro texto en Nahum 1:2 nos dice: Dios es celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová, vuelve a repetir, y lleno de indignación. Jehová tomará venganza, otra vez venganza de sus adversarios, y guarda ira para con sus enemigos. El Señor nos considera enemigos cuando nosotros vamos a servir a otros dioses. El Dios de nosotros es un Dios majestuoso, sublime, excelso. Nada en toda la creación se compara a nuestro Dios, ¿verdad? Él es un Dios inmensamente poderoso. Él es el Dios soberano, ¿verdad? Hermana, nosotras ¿cuántas veces hemos creído en lo mismo que el pueblo de Israel? Con cuánta facilidad nos fabricamos ídolos en nuestro corazón y pensamos que podemos servirles y después venir y adorar a Cristo juntamente con ellos, ¿verdad? Y cuando nos habla de ídolos, no es que nos hagamos una imagen de acera, una imagen de piedra. Ídolos es todo aquello que nos separa del Señor. Todo aquello que nos aleja de Dios, esos son los ídolos. Y Dios no tolera nada así.
tenemos falta de fe o una indecisión. No podemos ir a servir a Dios y a los Baales, ¿verdad? No podemos servir a Dios y al mundo, ¿verdad? Nosotros somos escogidos, somos el pueblo del Señor. Y entonces, por lo tanto, cuando tenemos esa indecisión, y esto es el resultado de no estar creciendo en conocer a Cristo día con día. ¿Cuánto tiempo pasamos orando diariamente, hermana? O leyendo la palabra del Señor, conocer sus atributos y su grandeza del Señor, deleitarnos en el gozo del Señor, que solo el soberano Dios puede contestar cada oración. Al final de esta historia vemos cómo Dios respondió la oración de Elías, ¿verdad? Dios, el Todopoderoso, lanza fuego del cielo que consumió, dice, que el toro, la leña, las piedras y hasta el polvo. Esto lo vemos en Primera de Reyes 18:38. El Dios grande y poderoso demostraba una vez más que solo Él es Dios y que solo el Todopoderoso es sublime. Elías oró al Dios verdadero, reparó el altar para poder ofrecer sacrificio al Señor, adoró únicamente a Dios y reconoció el señorío de Cristo sobre su vida y su condición delante de Él. En todo momento entendió que todo fue hecho por mano de Dios. No hubo vanagloria, sino que Él se humilló. Además tuvo la motivación correcta al orar, ¿verdad? Él dijo, yo voy a orar a mi Señor el Altísimo. Y que Dios fuera glorificado y honrado. La gloria no la tomó Elías. Él dijo, ese Dios al que yo creo, ese fue el que descendió fuego del cielo, ¿verdad? Que todos vieran que tenemos a un Dios grande y poderoso. Aquí vemos cómo Dios respondió la oración de Elías, lanzando fuego del cielo, ¿verdad? Y dice que consumió la leña. La oración de Elías trae unos puntos que vamos a anotar. Dice que primeramente debemos de orar conforme a la voluntad de Dios y no en base a nuestras propias pasiones y deseos. Así nos dice Santiago 4:3. ¿Verdad que nos dice? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer, lo que les dará gusto a la carne, ¿verdad? Otro de los puntos es detenerse a escuchar la voz de Dios al orar. Esto es muy importante, hermana, detenernos a escuchar esa voz del Señor. ¿Y cómo la vamos a escuchar? Pues por medio de su palabra. Dios dio a Elías en todo momento. Elías estuvo atento a la dirección del Señor y creyó por fe que todo lo que él pidió se iba a hacer, ¿verdad? Él tenía esa fe tremenda. Otro de los puntos dice que no dudemos en el corazón. Dice Santiago 1:6 al 8, dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Esta persona es indecisa, es inconstante en todo lo que hace, ¿verdad? Como son las olas del mar, van y vienen, no está tranquila, está allá, está acá, y no se sujeta a la voluntad del Señor, y aparte su fe es muy pobre, porque no tiene esa fe fija, ¿verdad? También otro de los puntos es orar fervientemente y sin cesar. Así nos dice Primera Tesalonicenses 5:17. No dejando de orar, hermanas. Ahí tenemos que estar orando fervientemente. La única forma en que Dios nos puede ver justos es por medio de la fe en Jesucristo. En Romanos 3:22 nos dice, una persona
que no ha entregado su vida a Cristo no puede orar eficazmente ni fervientemente. Así es, una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede hacer esa oración. ¿Saben por qué, hermana? Porque tiene pecado. Y nuestro Dios es santo y Él no puede ver el pecado. Y la persona que verdaderamente tiene a Cristo, esa persona va a vivir para Él y va a ser obediente a Él, ¿verdad? Por eso Elías se llamó un hombre justo. Reconocer que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor no cambia. En Hebreos 13:8 eso nos dice. Dios es inmutable, nunca cambia y todos sus atributos son eternos, nunca cambia. Él siempre va a ser el mismo de ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Entonces, hoy vamos a clamar a ese Dios con toda la fe, pidiendo perdón por nuestros pecados y que nos dé entrada al lugar santo, a ese lugar donde el Señor nos espera para oír cada una de nuestras oraciones, ¿verdad? Para alcanzar, dice la palabra, el oportuno socorro, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, hermana. Dios les bendiga.